sobradamente conocido por sus muchos años de servicio en el campo del patrimonio artístico sevillano y que viene a esta su casa porque es académico correspondiente de la misma. Esta noche disertará sobre el tema el mudéjar sevillano, que como sabemos es un arte que tiene una herencia maravillosa del mundo árabe y que constituye una de las características fundamentales de nuestro arte desde la época medieval casi hasta nuestros días. Fundamentalmente el siglo XVIII tiene una influencia en la renovación de techumbres, etcétera, fundamentales. No me extiendo más y le doy la palabra a Juan Luis Rabel, que, como digo, nos ilustrará sobre el arte sevillano. Buenas tardes a todo el mundo, a los señores académicos, señoras académicos, y sobre todo muchas gracias a los que han venido, que son casi todos amigos, hay que decirlo. El tema del mudéjar es un tema un poco manido ya, en el sentido de que todo el mundo habla de mudéjar o se habla de mudéjar en general, pero muchas veces no nos damos cuenta cuáles son sus orígenes, por qué hablamos siempre de mudéjar. Y es que el mudéjar, como sabéis, como concepción histórica y demás, se formula en el siglo XIX, a raíz de un discurso de Demetrio de los Ríos en la Real Academia de San Fernando, y define por primera vez el tema del mudéjar. Desde ese momento podemos decir que el mudéjar se convierte en un instrumento también político y cultural, porque es el momento del romanticismo por una parte, el descubrimiento de la Edad Media, pero al mismo tiempo también es el momento del nacionalismo, y entonces se convierte en un estilo nacional. España, que no tenía un estilo nacional, podríamos decir, de prestigio internacional, precisamente por la llegada de los curiosos impertinentes y demás, los españoles nos damos cuenta que tenemos algo diferente, ¿no? Entonces se pone de moda, después de la formulación de Demetrio de los Ríos, y se convierte en un estilo nacional creador de una corriente renovadora, podríamos decir, incluso apoyando la nueva tecnología, porque todas las estaciones de ferrocarril van a ser neomudéjares, los mataderos, en el caso de Sevilla, y las plazas de toros, es decir, más nacionalista no podía ser el mudéjar. Entonces tiene podríamos decir, esa carga negativa, por una parte, porque no está basado fundamentalmente en un tema formal o en un tema estilístico, ¿no? Desde el siglo XIX podemos decir que hay un debate historiográfico muy grande, ¿no? Y se debe, por supuesto, a la ambigüedad del término, ¿no? Porque el término mudéjar se refiere a una clase social, a una minoría social. Y, sin embargo, nosotros queremos que refleje una realidad artística, y eso pues no va muy bien, ¿no? Porque mudéjar significa los que se quedan, es decir, los marginados, los vasallos, los que se han quedado pero que pagan un montón de impuestos, etcétera. Y claro, eso es una contradicción que va a llevar a que no tengamos claro todavía en el siglo XXI qué es lo que es y lo que no es el mudéjar, ¿no? Así, recogiendo 4 ideas de los principales historiadores que han tratado el tema, podemos decir que mientras algunos tratan el fenómeno como un fenómeno nuevo y diferente a los integrantes, a los elementos culturales, tanto cristianos como musulmanes, una manifestación artística que formalmente pertenece pro indiviso al arte islámico y al arte cristiano occidental, pero culturalmente como expresión unánime de una sociedad solo corresponde, en este caso, a la historia de España. Eso lo decía Borrás. Es decir, lógicamente él era partidario porque viene de una tierra donde hay mucho mudéjar, que es Aragón, etcétera.
Por el contrario, para otros, por ejemplo Azcárate, propiamente el mudéjar puede ser considerado como una modalidad hispánica del arte cristiano occidental. Por tanto, él piensa que no es un estilo en sí, evidentemente. Además, su capacidad de adaptación técnica y formal, su versatilidad, lo hicieron resistente a la evolución estilística, es decir, que por definición es un arte conservador, ¿no? Haciendo que caracteres formales y estéticos fueran difíciles de homologar con otros modelos estilísticos conocidos, por lo que se ha definido también como un metaestilo, que es el caso de Chueca, que piensa que realmente es un invariante castizo más, es decir, es un ingrediente más en la cultura española, ¿no? Lo cierto es que a nosotros no nos corresponde precisamente un mudéjar relacionado con una mano de obra mudéjar, porque en Andalucía se quedaron muy pocos musulmanes conviviendo con los cristianos. Por tanto, no ocurre como en Aragón, que sí era mucho más importante la mano de obra mudéjar. Por eso yo creo que lo mejor es que empecemos a ver imágenes y a ver que realmente llamamos mudéjar a una amalgama de cosas, como son, por ejemplo, la mezcla de lo cristiano y lo musulmán. Ahí tenemos una cruz, una cerámica del Museo de Arte y Costumbres Populares, en el que hay una cruz que yo creo que es el símbolo de lo que es el mudéjar, ¿no? Porque es una cruz que está trazada con lacería musulmana. Está el Alcázar, que es una obra maestra del mudéjar, pero realmente está hecha por artistas musulmanes, que son los nazaríes que vienen de la Alhambra, que están trabajando en la Alhambra, y bueno, el encargo es de un cristiano, pero en ese sentido la mezcla no se da, en ese edificio no se da tan fácilmente, se da en algunos detalles, pero... Y luego tenemos una obra muy interesante que es la Castilleja de Talara, ¿no? Esa joya que está ahí en medio del campo y que no está valorada suficientemente, que pertenece a Benacazón. Luego están la tradición mudéjar de la que ha hablado el presidente Alendrá, que es el hecho de que las formas constructivas, por ejemplo, de lo que es la arquitectura rural, está ligada a la tradición musulmana o tradicional de Andalucía, en los tinaones de las haciendas, en las almazaras, etcétera, los silos y en todo ese tipo de elementos. Y luego está el neomudéjar, que hemos comentado que en realidad es un estilo nacionalista que empieza en el romanticismo, pero que nos llega, en el caso andaluz, no sabemos si por tradicional o por conservadores, nos llega hasta prácticamente la actualidad, en el sentido de que hay un estilo cortijero, todavía podríamos decir, en el Aljarafe, que es muy abundante, ¿no? Entonces, ¿qué sería el arte mudéjar? Yo creo que intentando, y yo sobre todo tengo que decir, que se me ha olvidado al principio, que esto que estamos hablando es una reflexión que hicimos 3 compañeros en el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, precisamente intentando explicarle a los profesores qué es el mudéjar. Pues mucho de lo que vamos a decir se debe a Pedro Respaldiza, a José Juan Fernández Caro y a Francisco Salado, que es el que hizo las imágenes de muchos de los trabajos que hicimos durante mucho tiempo en el extinto Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, ¿no? Entonces, arte mudéjar se podría definir como el fenómeno de la pervivencia del arte hispano-musulmán en tierras cristianas, ¿no? Una vez que ha desaparecido el estado de Al-Ándalus. Lógicamente tiene una repercusión muy importante en Andalucía, porque claro, somos los herederos culturales, pero no de población, precisamente como comentábamos antes. Pudo perdurar desde el siglo XIII hasta muy avanzada la Edad Moderna, y no es estrictamente un estilo, sino como prácticamente se queda siempre repitiendo los mismos modelos,
Es un conjunto de formas, de gustos, de tradiciones artísticas, usos y técnicas que identifican y caracterizan el arte hispánico, ¿no? Y que son de raíz andalusí, pero no es un estilo en sí con una evolución normal con otros estilos. Es decir, se puede meter en ese cajón desastre que es el arte mudéjar, pues desde la arquitectura, por supuesto, pero también la decoración, los temas decorativos y sobre todo las técnicas de la carpintería, la azulejería, etc. Es importante reconocer quiénes eran los mudéjares, ¿no? Y para eso nosotros usábamos precisamente en el gabinete estas imágenes. Es decir, cómo la conquista de Andalucía se hizo por dos métodos. Uno, por supuesto, con el sitio de las ciudades y otro mediante pacto. Si hay pacto, hay mudéjares. Si no hay pacto, eran expulsados los mudéjares. Y, por tanto, los mudéjares se convierten en esa minoría que podríamos decir maltratada por los impuestos, pero que además se tienen que ir muchas veces de las ciudades donde viven. Por eso decimos que se llaman convencionalmente, porque ellos no se llamaban así, mudéjares del árabe mudayán, los que se quedan, a las poblaciones musulmanas que vivían en territorio cristiano. En realidad, en la documentación aparecen como moros del rey o moros libres o francos, de tal manera que forman aljamas de moros normalmente. Del centenar de mudéjares que identificó Collante, pues el 40% eran alarifes y casi un 60%, por tanto, porque eran ceramistas o eran carpinteros, eran otras actividades, están relacionados con la construcción, ¿no? Es difícil imaginarse cómo pudieron lograr sobrevivir en esas condiciones durante tanto tiempo, sobre todo a partir de que después de la rebelión mudéjar en 1264, fueron expulsados de las ciudades de nuevo, ¿no? Es decir, otra vez, Y es muy interesante, pues, por ejemplo, en las crónicas de Sancho IV, pues una persona que dice, me echaron, tu abuelo me echó de Sevilla, después vine a Jerez, me echaron de Jerez, me fui a Tarifa, me echaron de Tarifa y ya me he ido a Gibraltar y ya lo que me queda es saltar el estrecho e irme a África, ¿no? Es decir, esa sensación la tenían, ¿no? ¿Cómo era la ciudad mudéjar? Pues la ciudad mudéjar era realmente una ciudad amurallada en la que además había torres por todas partes, es decir, no solamente los campanarios, las torres de la muralla, sino que había torres en los palacios. Eso lo sabe muy bien Alfonso, lo sabe también Fernando Mendoza, que lo veo por aquí, porque en medio de los palacios había también esas torres fortificadas que servían para, entre otras cosas, para pelearse entre unos nobles y otros, ¿no? Las morerías, es decir, donde vivían los musulmanes en Sevilla, estaban lógicamente en la zona de la morería en torno a San Pedro, a la parroquia de San Pedro, pero también había en la zona norte, en la zona de Santa Marina y San Marcos. No estuvieron nunca cerradas como las juderías, sino que estaban integradas dentro de la estructura urbana. Incluso había en la zona sur, cerca de las Atarazanas, y en la zona de la Magdalena también había algunas. En las Atarazanas siempre hubo moros destinados a los trabajos de construcción naval y conservación del edificio, lo mismo que en el Alcázar, pero nunca fueron mucha cantidad de musulmanes en el caso de Sevilla. Sí más los que eran cautivos en las guerras, por ejemplo, en la guerra de Granada se traen un montón de esclavos. Esclavos sí había, esclavos blancos. Entonces hay que distinguirlos de los moriscos, que son los convertidos voluntariamente,
o los obligados a convertirse a partir de 1502, cuando los reyes católicos lo ponen en la disyuntiva o te bautizas o te vas. Y en este caso no ocurrió como en los judíos, sino que la mayoría se quedaron y se bautizaron, ¿no? Pero desde luego ni el bautismo mejoró la situación, y aunque fuese buen vasallo y responsable, siempre fue un marginado, ¿no? El número de familias mudéjares en los últimos años del siglo XV pues eran unos 32, y fijaros entonces que los esclavos serían unos 3.000 en la ciudad de Sevilla, ¿no? Fijaros también cómo la mirada de los cristianos no era muy positiva. Por ejemplo, en esta justificación de un sacerdote hablando de la expulsión de los moriscos españoles, dice: eran torpes en sus razones, bestiales en su discurso, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bárbaros en su lenguaje, ridículos en su traje, yendo vestidos por la mayor parte con... Bueno, eran brutos en sus comidas, comiendo siempre en tierra, es decir, todo lo que no estaba bien visto, ¿no? Y, por supuesto, pues la literatura también aparece en el caso de Cervantes, aunque no sabemos en el caso de Cervantes si lo hace de una manera irónica, porque siempre Cervantes es otra cosa, ¿no? Porque lo pone en boca de los perros, y en el coloquio de los perros, ¿no? Dice: por maravilla se hallará, entre tanto, uno que crea derechamente la sagrada ley cristiana. Todo su intento es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conseguirle trabajan y no comen. Es decir, un poco lo que estamos viendo hoy día, que se dice también sobre los emigrantes, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Bueno, entonces es importante hablar de qué es o por qué se ha definido el mudéjar. Ha sido a partir de unos edificios espectaculares, como por ejemplo la iglesia de Santa Marina, que realmente Rafael Come ha demostrado que es una iglesia gótica, fundamentalmente, que es una iglesia realmente de transición, podríamos decir incluso del cisterciense al gótico, es más que una iglesia mudéjar en todo su sentido. Pero sí tiene algunos elementos, como son las capillas, como es la torre, que pueden decirnos algo, aunque hay que buscarlo, en el caso de Santa Marina hay que buscarlo con lupa, los elementos mudéjares, ¿no? El templo parroquial, que se va a formalizar a partir de Santa Marina y de otras iglesias que ya comentaremos, surge de la adaptación del tipo de iglesia que podríamos decir de la repoblación, que aparecen primero en Jaén, que después están en la ciudad de Córdoba, que se conocen como iglesia fernandina, y que prácticamente pasan a Sevilla, pero aquí podríamos decir que se radicaliza su mudéjarismo con el tiempo, porque podríamos decir que hay dos fases fundamentales: una en la que prima lo cristiano, que es inmediato a la conquista, y en otra que podríamos decir que los cristianos se relajan y dicen: bueno, vamos a dejarnos de diatribas y vamos a dejar que trabajen la mano de obra como está acostumbrada a hacerlo, y van saliendo más elementos mudéjares, ¿no? Entonces, pues ese modelo se va a ir complicando, pues por ejemplo en la iglesia de Santiago de Carmona, con una triple cabecera, o ya al final del recorrido en la iglesia de Santa María del Alcázar, que es una iglesia más ya tardía del siglo XV, ¿no? Pero hay otros modelos, como el caso del Aljarafe, la ermita de Gelo, que la tenéis a la izquierda abajo, y luego lo que son las iglesias conventuales, Santa Paula, Santa Clara, etcétera. Podríamos decir que hay por lo menos hay unas cuantas fases, ¿no?, en la evolución del mudéjar. Tras la conquista cristiana predominan las construcciones góticas, como hemos dicho, con escasos elementos de influencia islámica. El palacio gótico del Alcázar podríamos decir que es el modelo
de palacio y podríamos decir la apuesta de los cristianos por una fórmula europea, ¿no? Pero al mismo tiempo las iglesias son herederas, podríamos decir, de la tradición de las huelgas, porque son canteros procedentes de las huelgas, al parecer, por el parecido formal que hay y demás, porque tener en cuenta que otra gracia que hay que darle es a don Diego Angulo, que fue el primero que definió esto y que lo vio con muchísimo rigor para un discurso precisamente de apertura del año académico del año 32, ¿no? Es decir, como una persona como él, que ha tocado tantas teclas en la historia del arte, y fue el que ha dado el camino para entender un poco esto, y qué poco hemos avanzado, que ese es otro problema. Es decir, desde el año 32 poco se ha dicho nuevo, gracias a hay una excepción, está por ahí Rafael, ¿no? Rafael Come, que nos hablará el próximo día. Y fijaros también lo parecidas que son todas estas portadas de primera época, es decir, Santa Marina arriba a la izquierda, Santa Lucía, la portada que está ahora en Santa Catalina, que la tenemos arriba en el centro, abajo tenemos San Julián y más a la derecha, más en el centro tenemos a Omnium Sanctorum y a la derecha del todo tenemos a Santa Ana, Es decir, cómo son formalmente muy parecidas, con una tradición románica potente, con un arco poco apuntado, con columnillas independientes, etc. Y bueno, fijaros, si nos vamos a Santa Lucía, vemos que es un modelo que incluso podía estar relacionado con los modelos que se ven en las propias cantigas de Alfonso X el Sabio. Es decir, una iglesia con una torre bastante prismática, con dos ventanas y con tres naves. Eso es lo que vemos todavía en esa fotografía de Santa Lucía. Y en la portada de Santa Lucía, Rafael Gómez encontró el escudo precisamente de Sancho IV, creo que era, ¿no? Es decir, que es una obra del siglo XIII, de final del siglo XIII, de principio del XIV, por tanto. Lo mismo ocurre con Santa Marina. En la estructura de Santa Marina es muy parecida a esas que aparecen, y su interior es lo que hemos comentado, una iglesia gótica fundamentalmente, ¿no? O más bien cisterciense, porque tiene hasta los culs de lampe del arte cisterciense, con algunos detalles que pueden acercarnos al mundo islámico. Fijaros, por ejemplo, los arquillos de herradura que hay entre los leones de la portada, o los detalles de las ventanas de los laterales, pero que eso puede ser debido a la restauración que se hace de Santa Marina ya en el siglo XIV, en 1356, que es una de las iglesias que se restaura, lo mismo que el óculo. Luego en San Julián volvemos a ver ese arquillo encima de la figura de Cristo Juez. Y en Santa Ana pues vemos un espacio muy parecido, es decir, cómo nos recuerda el espacio interior de Santa Marina. Luego hay otros ábsides que pueden ser también de esta época inicial, que es el caso de San Gil, que tiene esos capiteles tan vegetales y de tema floral muy interesante, o el propio el material de acarreo que hay en San Marcos, ¿no? El resto de las iglesias es del siglo XIV, es de la restauración, lógicamente. Y por supuesto que las piezas fundamentales que nos dan la cronología de Santa Marina son precisamente la Capilla de los Saavedra y la Capilla de la Piedad. No precisamente en su acabado la de la Piedad, el que estamos viendo, que parece que corresponde ya al siglo XV, pero sí aparecieron los escudos nobiliarios del infante don Felipe
el primer arzobispo de Sevilla, Inspectore, y de la familia Saavedra en lo que hoy es la Capilla Sacramental. La segunda fase, la de iría de 1350 a 1450 y que supone que se ha superado la rebelión mudéjar de 1264, se ha dado ese relajamiento que decíamos antes y se desarrolla plenamente el arte mudéjar. El Palacio del Rey Don Pedro en el Alcázar define un nuevo modelo de palacio señorial y toda la ciudad se va a convertir a esa. Tanto las iglesias como los palacios se convertirán, podríamos decir, al Islam, como fórmula artística mucho más cercana, ¿no? Y lo vemos en la iglesia de Omnium Sanctorum, en la parte de Omnium Sanctorum que es del siglo XIV, que es precisamente las naves laterales y también las torres, y eso interior que tiene mucho que ver con Santa Marina, pero que ha ganado en altura y que ha ganado también en esbeltez, ¿no? Estamos viendo también que en este momento, a 1356, según nos dice la documentación, pues se restaura Omnium Sanctorum, se restaura San Miguel, que tenemos ahí el ábside de San Miguel cuando se está destruyendo, se está derribando, y a consecuencia de eso pues se origina un tipo de ábside y una arquitectura con unas formas muy definidas que se ha llamado el grupo de 1356, es decir, posterior a ese terremoto, ¿no? Y tanto el interior de San Miguel, que lo tenemos ahí en ese cuadro, como el interior de San Esteban, pues tiene ese mismo espíritu, ¿no? Y el ábside de San Esteban igual. En la creación de este mudéjarismo tiene un papel muy importante San Román, que también se restaura en esta fecha. Entonces vemos una portada todavía muy sencilla, muy cercana a Santa Marina, pero ya empiezan a haber una altura mayor en la nave central, para que entre la luz por las ventanas laterales, empieza a haber también muchos más óculos y unas ventanas mudéjares que estamos viendo. Y una heredera de eso es Santa María de la Mota, y también la parte moderna, podríamos decir, no la portada en piedra, sino la parte moderna, la fachada de Omnium Sanctorum. Abajo tenemos una evolución de las portadas de esta fase, desde Santa María de la Mota, la lateral de Omnium Sanctorum, San Marcos, y finalmente la de Santa Catalina, la original de Santa Catalina, que es más mudéjar y que es una excepción dentro de la ciudad de Sevilla y que está emparentada con las formas del aljarafe. Bueno, muy interesante y como hasta el momento se habían hecho nada más que estudios formalistas a partir de las formas de las portadas y de los ábsides, pues muy interesante que saliera que publicaran este documento Inmaculada de los Ríos Collantes y Antonio Sánchez de Mora, porque nos dio una clave y nos reafirmó en una idea que teníamos, es decir, que el mudéjar no se mueve, que prácticamente esta iglesia la hubiéramos entendido, la iglesia de San Juan de la Palma, la hubiéramos entendido esta portada como un elemento muy arcaico, pues tiene los leones, tiene esas especies de parteluces o columnillas que van enmarcando, que parece sacada del Pórtico de la Gloria, si la vemos con detalle, es decir, que tiene unas formas casi románicas, y sin embargo es de 1420, es decir, que estamos ya con los inicios de la catedral, y sin embargo los canteros mudéjares siguen haciendo el mismo modelo de iglesia que 2 siglos antes, ¿no? Es decir, que gracias a eso tenemos la cronología tanto de San Juan
como de San Esteban, porque son los mismos canteros que acababan de trabajar en la portada de San Esteban, que las tenemos ahí comparadas con este dibujo de Paco Salado y que son muy parecidas, como estáis viendo. Bueno, habría que ver otros elementos que son muy llamativos en la formación del mudéjar, como son las bóvedas. El caso de las bóvedas de Lebrija, que tienen una cronología muy primitiva, pero que luego tienen una decoración encima que es posterior, ¿no? Las bóvedas es una fórmula, además, también de cubrir las ermitas y las iglesias del Aljarafe, como la de Gelo que tenemos abajo a la derecha. Ahí tenéis toda la tipología de bóvedas que podemos encontrar y también de las torres, ¿no?, a lo largo de toda la provincia. Pues tenemos las torres de Santa Marina, las torres de... Lo voy a quitar porque me he acordado que no... Ah, sí, lo había quitado. Las torres de Santa Marina, la torre de Alcalá del Río, la torre de Santiago de Carmona y las torres de Santa Ana de Guadalcanal, que son torres fachadas, como también la de San Bartolomé de Carmona, es decir, que son unas torres, curiosamente se dan en lugares distintos, en Carmona y en la sierra, ¿no? Es una cosa un poco particular, es decir, que tampoco está bien claro por qué, ¿no? Quizá la más elegante y la más bella de todas es precisamente la más islámica, que es precisamente San Marcos. Torres Balbá la estudió muy bien y entonces demostró claramente que era una iglesia cristiana y no una alminar como se había dicho tradicionalmente. Y bueno, Gómez y otras personas han estudiado los capiteles, y los capiteles hay de todo, hasta capiteles catalanes, ¿no? Las ventanas, fijaros qué tipología tan interesante hay, desde las ventanas de Castilleja de Talara hasta la que ha aparecido en la fachada original de Santa Catalina, pero que está oculta ahora en una habitación superior en lo que es el coro, ¿no? O la ventana principal de la portada, encima de la portada de Unión Santorum, o también las portadas del Aljarafe, que son preciosas, Santa María de San Lucas la Mayor. Hay unas más góticas y otras más mudéjares, lo que nos permite entender que incluso probablemente sean de distintas épocas, ¿no? Un elemento retardatario o un mudéjar retardatario es precisamente el de la cartuja, ¿no? Porque estamos que la cartuja se funda a principios del siglo XV. Y entonces, pues, sin embargo, volvemos otra vez a este modelo tradicional, la portada de la iglesia. Y también hay una parte de la cartuja que puede ser anterior. Ya todo el mundo sabe que la capilla llamada de Santana pudo ser del antiguo convento franciscano previo que hubo a los cartujos. Hay una posibilidad, o se ha pensado en algún momento, que podía ser incluso el propio refectorio, el refectorio, que tiene esta ventanita tan mudéjar, como estáis viendo, o incluso que esta portada pudiera ser anterior, pero está muy relacionada precisamente con la portada de San Juan de la Palma, que es de 1420, es decir, que podía ser, es que nos engaña, el mudéjar nos engaña, no podemos. Entonces hay este doble tipo de cubierta, o bien cubierta gótica, porque ya se está haciendo la catedral, pero también hay lo que decíamos de la perduración del mudéjar, ¿no? En el siglo XVII se hace
esta armadura para el refectorio con estas proporciones y esta calidad, ¿no? Bueno, hay otra fase posterior, que la Catedral de Sevilla será el referente constructivo de todo el siglo XV, frenando el proceso de expansión del Mudéjar. Es lógico, ¿no? Ya en Carmona, cuando se hace la iglesia de Carmona, pues se hace una nueva catedral. En Lebrija hay el intento también de hacer una catedral, lo que pasa que pesaba mucho todavía la parte mudéjar y no se llegó a terminar, pero la idea era hacer grandes catedrales a imitación. Pero fijaros que el mudéjar se mete por todas partes, en los conventos, hasta en la propia catedral, en la taracea del coro, ¿no? De los sitiales del coro. Y en la Cartuja está presente incluso en las formas más avanzadas de la Cartuja, que es precisamente la sala capitular. Es esa mezcla de gótico tardío que le gusta mezclar con elementos de la tradición hispánica, ¿no? Las portadas de última hora también son muy particulares, ¿no? Desde la de San Isidoro del Campo, que tenéis arriba a la izquierda, San Juan de Marchena, San Pablo de Alcácer. Fijaros cómo van prácticamente todas a la 1492 es la primera y 1500 pocos es Santa Paula, es decir, en muy pocos años han evolucionado muy poco esas portadas, solo que son bícromas de ladrillo, fundamentalmente, y la de abajo a la izquierda es de San Juan de Marchena, pero no es la de los pies, sino la de la epístola. Y las de última hora, diríamos del todo, porque ya serían de pleno siglo XVI, casi a mediados de los años 50, pues sería la de Lora del Río, tanto la de los pies, que es muy desconocida, que no aparece en ningún sitio, y la del Evangelio, ¿no? Que es la que tenéis al final, de Lora del Río de la Asunción. Luego, fijaros que hay todavía más mudéjar, ¿no? Es decir, 1550 al 650 sigue habiendo sobre todo armaduras. Y en esto de la armadura es algo importante porque siempre se ha dicho que son materiales pobres, que es un trabajo popular, que el mudéjar es popular. Pero la documentación nos demuestra que es caro, que es muy caro y que realmente quien lo pide es la élite, es decir, que son los Ponce de León, que son los Guzmanes, los que van buscando mudéjar, los que eligen el mudéjar como estilo representativo de esa élite, ¿no? Bueno, como se están olvidando algunos de esos principios de cómo construir estas armaduras, se escribe un tratado, igual que Pacheco hace el tratado de la pintura, pues Diego López de Arena, marchenero, paisano, pero que vivía en Sevilla y que fue maestro mayor de la ciudad de Sevilla, pues hizo ese tratado un poco, muy mal redactado, por cierto, que no se ha llegado a entender prácticamente hasta que Enrique Nuere, gracias al ordenador, también ha podido descifrarlo, ¿no? El carácter de todo esto, ¿qué es lo que sacamos? Pues que el carácter conservador es dominante en la arquitectura mudéjar. Mantiene unas mismas técnicas, unos referentes idénticos, pero este conservadurismo no es exclusivo de los ingredientes islámicos. También ocurre en el desarrollo de los cristianos, por ejemplo, las portadas, ¿no? Y en los ábsides, donde precisamente por el tema religioso está más claro la influencia cristiana. También es interesante a lo mejor ver los variantes comarcales, la sierra, ¿no? Con esa San Nicolás del Puerto que estamos viendo, o Cazalla, que estamos viendo esas torres fachadas, esos fachadones,
tremendo, que son típicos de la sierra. Lo que pasa que en Santa María de Cazalla ya inmediatamente está el edificio renacentista, pero la fachada era así. Tiene una característica particular que apenas se encuentra en otros lugares, que son los arcos diafragma. Por ejemplo, en Alanís lo podemos ver en la iglesia de San Juan Evangelista, o también en la propia parroquia podemos ver la torre fachada, ¿no? La parroquia de Alanís. Sin embargo, como parroquia mantiene el modelo parroquial que ya se fundó o se formuló en Santa Marina, ¿no? Y en Santa Ana de Guadalcanal volvemos a ver el mismo modelo, y en los interiores son iguales que las iglesias mudéjares de Sevilla, es decir, las parroquias son en toda la provincia iguales, los presbiterios góticos, los arcos apuntados en la nave de la iglesia, etc. El Aljarafe tiene unas peculiaridades que sí son más llamativas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las torres están en algunos casos separadas, en San Pablo de Alnalcázar, en Santa María la Mayor de Sanlúcar, en San Pedro, porque en el caso de San Pedro es que era un alminar, ¿no? No está demostrado en los demás, pero posiblemente también lo fueran. Y luego, fijaros la calidad de la construcción mudéjar de Castilleja de Talara, que lo estáis viendo abajo. Ahí tenemos San Pablo de Alnalcázar, abajo a la izquierda, San Eustaquio arriba, Castilleja de Talara y el interior de Santa María. El interior de Santa María, por cierto, que era de herradura, los arcos de herradura. Y la techumbre es de Pedro de Silva, lo que decía el presidente antes. Es decir, que en el siglo XVIII se vuelven a hacer armaduras mudéjares para cubrir después del terremoto de Lisboa. Bueno, fijaros también cómo una pieza fundamental es San Pedro. San Pedro de Sanlúcar la Mayor, con un presbiterio elevado, con una portada extrañísima, con raíces almohades y con unas pinturas murales que, por cierto, están en peligro de extinción, como tantas cosas, ¿no? Fijaros los arcos de herradura y los arcos polilobulados invaden incluso las portadas principales de las iglesias en el Aljarafe, y lo que son las bóvedas de paño, las bóvedas esquifadas, invaden también los presbiterios. Aquí lo podemos ver quizás en la obra maestra que sería Castilleja de Talara. La Vega también tiene sus iglesias interesantes, como en la Asunción de Alcalá del Río. Y la Campiña, tenemos aquí Santa María de la Mota, que ya la hemos visto antes, con una torre de Hernán Ruiz, la parte de arriba, pero la parte de abajo es mudéjar, ¿no? Incluso es posible que fuera islámica. O el caso de Carmona. Carmona tiene un modelo de iglesia mudéjar definido ya desde Santiago, que es una de las iglesias más antiguas, con una torre mudéjar, con un ábside, como estáis viendo, muy primitivo. Lo que pasa es que tiene luego una reforma barroca que oculta la armadura, que conserva una armadura magnífica. La pudimos ver con María Ángeles Toaja en los tiempos mozos. Los edificios civiles, bueno, pues del Alcázar no vamos a hablar porque yo creo que es súper conocido y ya hemos comentado pues, lo básico, ¿no? Pero sí que debía de ser el caserío de nuestras ciudades estaría lleno de elementos parecidos a estos que estamos viendo en Carmona.
o la casa de los artistas, que nos quedan muy pocos ejemplares en la ciudad de Sevilla porque han sido transformados, después ha venido el Renacimiento, se han comprado los mármoles en Génova, han cambiado las cosas, ¿no? Y queda pues la casa de los artistas, que tiene esas dos velas encajadas formando un falso dintel, que son de tradición islámica. O tenemos quizá la obra, la única que nos queda de arquitectura civil, de fachada de arquitectura civil, porque luego otros edificios sí, su interior sí es exactamente mudéjar, como la Casa Pilato, como Dueñas, etcétera. Es interesante compararlo pues con el modelo principal, que es siempre el referente en la casa del rey Don Pedro, y cómo se repite incluso en la torre de la Algaba, que es también propiedad de los marqueses de la Algaba. Este trabajo que hizo Alfonso Pleguezuelo y Alberto Oliver sobre el palacio del marqués de la Algaba nos interesa mucho porque nos conforma un poco cómo sería esta ciudad mudéjar, este dibujo que debe ser de Alberto, ¿no? Y fijaros también cómo se vería eso transformado al ocupar esa plaza por el mercado actual, ¿no? Con la pintura de Roberts. Los palacios, bueno, pues ya sabéis las características, es decir, es una mezcla de Renacimiento y mudéjar extraña, como es el caso de la Casa Pilato, como era el de los Ponce de León, tanto en Sevilla como en su capital, que era Marchena, o como es el Palacio de Altamira, ¿no? Pero luego hay otros modelos interesantes, como es el Palacio de Doña María de Molina en Torre de la Reina, ¿no? Palacio casa de campo, y también fortaleza, ¿no? Y luego está todas las construcciones fortificadas de la banda morisca. Nos vamos a poner nada más que quizá el ejemplo más bien conservado, que es el Castillo de las Aguzaderas, o el lugar donde se reunía la tropa, que era en Utrera, para hacer ese tipo de defensa de la frontera. Alcalá de Guadaira, con las intervenciones tanto en Alcalá como en Mairena de los Ponce de León, que fueron los que transformaron un castillo almohade, en el caso de Mairena, en residencia mudéjar, ¿no? Tenemos luego el modelo de casa torre, como las que hay en el norte, que es el caso de la Torre de los Guzmán en la Algaba, o incluso el modelo de torre vigía mirando el Guadalquivir, que es en Peñaflor, en la ermita de Villadiego, creo, Villadiego es, ¿no? Villadiego, que tiene una estructura bastante curiosa, porque es una torre que se adosa una ermita, Eso podríamos decir que es un ejemplo rarísimo, ¿no? de la arquitectura mudéjar. Y luego están los monasterios, conventos y santuarios, como es el caso de San Isidoro del Campo, que ya hemos visto, o como son los conventos de Santa Clara y la Concepción. Desgraciadamente ahí todavía que no está claro qué va a pasar con el de abajo, que es el de la Concepción de Carmona, ¿no? O fijaros también incluso cómo el mudéjar llega a los conventos del 17, el caso de las Carmelitas de Utrera, que tienen una armadura estupenda, fechada en 1610, es decir, estamos ya en la época de Velázquez y seguimos haciendo un mudéjar de mucha calidad, ¿no? En las techumbres, los carpes. Y quizás la obra cumbre de esa zona de Utrera sea la armadura espléndida que tiene
el Santuario de Consolación, que es la más grande que yo conozco quizás de la provincia, ¿no? Pero luego están las otras construcciones que podríamos decir funcionales, las fuentes, como la fuente de los 8 caños de Utrera, los tinaones de los molinos en Alcolea, en Alcalá de Guadaira. Es decir, el arte mudéjar es funcional, flexible y adaptable a cualquier circunstancia. Y por eso quizás sea una de las razones por las que se ha mantenido durante tanto tiempo, ¿no? Se hace todavía más evidente en la arquitectura popular, las sillas, los pósitos, las haciendas, los cortijos, los pajares, los tinaones, las almazaras. Bueno, fijaros esta hacienda que esta es Torrequemada, en Gelbe. Bueno, y fijaros también cómo decíamos que es muy importante la riqueza que ofrece el mudéjar por medio de esas técnicas decorativas, la azulejería sobre todo, y las yeserías y la carpintería, ¿no? Que eso es lo que iban buscando: prestigio, brillo y esplendor, podríamos decir, en el caso de los nobles, que van buscando esas señas de identidad del poder, ¿no? Entonces, para carpintería hay que hablar de Diego López de Arena, ¿no? Ya hemos hablado antes de su carpintería de lo blanco, ilegible, y luego fijaros que de la carpintería antigua tenemos muy pocos restos, es decir, que casi toda la carpintería de las iglesias pues es del siglo XV para acá, porque restos anteriores pues tenemos trozos casi quemados que recuperó Gestoso de la iglesia de San Marcos, que son esos que estáis viendo aquí, que tenemos algunos también en el centro mudéjar, los que me dejaron el Museo Arqueológico, porque le pedimos los buenos, nos dieron, como siempre, nos dieron lo peor. Luego están el tema de la carpintería, ¿no? Esa equivalencia que eso ha estudiado también muy bien nuestro querido amigo Rafael Come, el hecho de que los carpinteros eran geómetras y que tenían la consideración de arquitectos, porque eran los que eran capaces de cubrir y terminar, por tanto, cubrir y acabar y cerrar los edificios, ¿no? Y entonces esa valoración que tenían, ¿no? Bueno, de la carpintería tenemos elementos tan importantes como el dormitorio de los Reyes Moros del Alcázar, o esa que hemos comentado, que tenéis aquí un detalle para que veáis que estamos en el 17, el escudo de las Carmelitas de Utrera, ¿no? Ahí podemos comparar también pues, el maravilloso trabajo de los carpinteros toledanos que trabajan en las puertas del Salón de Embajadores, y como esta es la iglesia de Santa María de Sanlúcar, la Mayor, que la techumbre es después del terremoto de Lisboa. Y esta de aquí de la derecha es de Saltera, que también es barroca. Es decir, que la carpintería se queda como un elemento, podríamos decir, de prestigio y de cierto nivel, la decoración mudéjar, de darle calidad, podríamos decir, a una techumbre de madera. Bueno, aquí tenemos algo de trazado y el origen un poco de todos estos trazados, que lo estudió Donaire perfectamente. Y luego, una cosa que nos falta de muchas de estas iglesias mudéjares es la policromía. Seguramente que estaban policromadas de arriba abajo. Ahí tenemos en esa cantiga de Alfonso X un señor montado en un andamio pintando hasta las bóvedas, y estarían policromadas. Lo que pasa es que se han ido
quitando los aparejos antiguos y se han quedado desnudas, que esas iglesias nunca fueron construidas para ser visto el ladrillo, porque lo hemos comprobado, por ejemplo, cuando se ha restaurado la iglesia del castillo de Lebrija, que aparecían los aparejos antiguos, ¿no? Las composiciones más usuales siguen los modelos del arte almohade, ¿no? Aunque en este caso que estamos en San Isidoro del Campo, ahí hay también algo de los trazados de la acería compleja renacentista, italiana, es decir, que ahí hay una mezcla de mudéjar con lo italicense, lo italiano, italicense. Esto, sin embargo, este fragmento no, este fragmento sí es claramente mudéjarico. Es decir, para que el edificio esté terminado nos haría falta, aparte de la carpintería, pues unos zócalos en condiciones, o bien pintados, o bien de azulejería. Y de lo mejor de todo sería si fuera alicatado como los del Alcázar, ¿no? Es decir, para que ahí tenéis cómo se hacían esos fragmentos, se cortaban y cómo van engarzados en el aparejo de la obra, ¿no? Y cómo siguen apareciendo en las excavaciones, pues suelos, solerías, fondos de fuente, con esta decoración de tipo tradicional, o los azulejos magníficos de cuerda seca. Bueno, luego está el neomudéjar, pero eso no vamos a hablar. Es decir, el neomudéjar, pero a esto le llamamos pabellón mudéjar, por tanto tenía que estar aquí también, ¿no? Y el neomudéjar es precisamente esa recuperación tardía de estos elementos. ¿Qué razones pueden explicar el éxito y la continuidad del mudéjar? Pues la utilización de materiales autóctonos, especialmente ladrillo y madera, pero eso no quiere decir que sea popular, sino que es una arquitectura basada en el medio, ¿no? Sin que estos sean exclusivos ni excluyentes. Utilización simbólica de otros materiales, cantería importada y zonas nobles como el presbiterio, además de cerámica, pintura y dorados en muros, zócalos y techumbres. El tema fundamental desde el punto de vista espacial son la sencillez del diseño, ¿no? Son rectángulos, cuadrados, etcétera, ¿no? Y luego está la articulación basada en un criterio de jerarquía y no de simetría, es decir, que uno va, o el rey va por los sitios que va marcando el itinerario y por tanto no se atienen a los criterios occidentales de la simetría, sino por donde pasa el dueño de la casa, por donde pasa el rey, ¿no? Eso lo podemos ver en el patio de las muñecas del Alcázar, se nota perfectamente, ¿no? Y luego está la eficacia técnica, la posibilidad de crear todo tipo de espacios, cubrir una ermita, el propio cimborrio de la catedral, unas atarazanas, un granero, un palacio. Es decir, que eso sería las razones por las que podríamos entender ese éxito y esa continuidad de tanto tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, quizás lo más interesante del mudéjar es que nos plasma una característica de nuestra ciudad, donde se mezclaban los cristianos, los judíos y los musulmanes, mal que bien, porque no se llevaban tan bien. Es decir, que es un reflejo de una sociedad en un determinado momento, y por otro lado, una aportación de unas técnicas constructivas que han servido para toda nuestra historia, ¿eh? Entonces, el mudéjar tiene esa virtualidad, pero desde luego no es un estilo, ¿no? Y nada, con eso terminamos. Muchas gracias. Pues han diseñado la carretera que nos va a llevar a desembocar a la conferencia magistral que dará el próximo día 2 nuestro compañero Rafael Gómez Ramos, que es uno de los especialistas más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
Así que el inicio lo ha hecho magistralmente Juan Luis y el punto final lo colocará Rafael Gómez, puesto que Alfonso Pleguezuelo, por motivos profesionales, va a tener que trasladar su intervención a otra fecha más o menos inmediata. Muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta el próximo día. Muchas gracias.